Buenos días, mi nombre es María Fernanda Giraldo del curso de Guión y hoy vengo a hacer la explicación de cuadros de Presas taller 1 de la asignatura de Violencia y Sociedad, cuarto periodo. Bueno, el primer cuadro era un dibujo de etapas de violencia en Colombia. Yo lo narré más que todo la toma del Palacio de Justicia, donde se evidenció como un alto nivel de violencia, más que todo porque por los diferentes pensamientos que se llegaban a tener y sobre todo los conflictos políticos y promesas falsas que se llegaran a hacer, sabiendo que de alguna manera ya se había como recalcado, se había tenido una idea de las posibles cosas que iban a suceder, yo que se había informado como 15, 8 días antes sobre todo lo que podría suceder y se vio muchos casos de corrupción, muchos desaparecidos y muchas muertes que de alguna manera no se encontraron soluciones, no se encontraron como esa etapa que usted diga listo, bueno, ya se encontró una solución, ya fue, ya sabemos de que hasta pueden descansar las almas en paz. No, no, porque de alguna manera sí, ya nos dimos cuenta de que siempre se va a ocultar algo de lo que es la verdad, de todo lo que fue, porque la mayor parte del tiempo es así, se esconde como esa una parte que puede llegar a afectar todo lo que pues lo que llegó a suceder. Porque ha sido tan difícil erradicar la violencia en Colombia. Yo diría por las mentalidades, porque desde un primer principio se ha visto que la violencia se controla con más violencia. Desde el inicio, uno de las formas fue con el grupo de los paramilitares. De alguna manera se vio que no funciona. Antes siento que se generó aún más violencia porque se escondían más cosas y de alguna manera se empezó a engañar más al pueblo de lo que debía ser, porque se vieron más afectaciones, más problemáticas, como que ese pensamiento que uno dice, ¿por qué tenía que ser así? Digamos de que ahora es como que, no sé, como que uno cambie más de pensamiento. Por mi parte yo cambié, siento que cambiamos, pienso diferente a lo que se pensaba antes. Entonces es algo como muy complejo, diferente, se podría decir. Bueno, elaboró un acuerdo sobre el Frente Nacional, acuerdo de las oligarquías. Yo estoy nada de hablarla con violencia. De alguna manera, la mayoría de los acuerdos de paz siempre resultan como con fallos porque de alguna manera se sigue siendo la misma violencia, las mismas problemáticas, como que no se llega a evidenciar ese cambio del que tanto se llega a hablar. Bueno, ejes temáticos, lista de chequeo. Organigrama. Tareas de presaberes. ¿Qué consecuencias trajo para el país el proceso de paz? La dejación de las armas por parte pues, de las FARC pues de alguna manera se llegaron a reintegrar con las disidencias de las FARC por todos los incumplimientos que llegaron a ver. De alguna manera como que era meter personas que causaron mucho daño en la política y de alguna manera todos como que se vieron no se vieron de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque era como intentar olvidar algo que afectó tanto a las personas, algo que causó tantas muertes, tantas injusticias, tantos dolores en en las familias colombianas, y no solo en estas, sino que personas que venían del exterior y por alguna razón desaparecían y morían y se sabía que era por ellos. Era como ese pensamiento que daba tristeza, dolor, impotencia, saber que se podría generar de que un presidente fuera un mismo paramilitar que asesinó y como que desapareció tanta gente, y era como ese pensamiento mediocre. Entonces generó muchas polémicas y de alguna manera hubieron muchas personas que estuvieron de acuerdo y en desacuerdo con el proceso de paz, y siento que en este momento todo lo que se había logrado se volvió a caer. ¿Por qué?
porque se sigue evidenciando aún más violencia y los incrementos se elevaron. En estos momentos son, si no estoy mal, 60 masacres en toda Colombia, muertes de líderes sociales, feminicidios y abusos de policías. O sea, es como que de alguna manera todo lo que se había logrado se acabó en un segundo. Si en el Frente Nacional fue un pacto para tratar la violencia, ¿por qué razones aún continuamos igual? Yo escribí pues que de alguna manera que por todas las mentalidades que se ha llegado a pasar y más porque se intentó calmar la violencia, como ya lo dije, con más violencia, donde como todos los pactos y todo lo que se intentó cambiar se, se como que se cayó con más violencia. Entonces era como intentar arreglar algo como para paz con conflicto, como con algo que seguiría afectándonos a nosotros mismos. Ok. ¿Qué significa tiene la palabra resignación? Yo lo representé como un crecimiento, como dejar de creer en tantas cosas y seguir avanzando para el beneficio propio y del pueblo como tal. Como eso de no seguir leyendo en las palabras de cualquier persona que promete y promete pero no cumple. ¿Qué consecuencia está el desplazamiento masivo para el sector rural y el urbano? Pues las migraciones generan pues muchas cosas, ya que por parte de lo rural y por parte de lo rural y lo urbano. En lo rural se ven más afectaciones porque entra como más gente a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de vida y de alguna manera se ve un índice de pobreza muy alto. Se cambian los pensamientos, las ideas, todo lo que se intenta como lograr se como que tiene más dificultades, se podría decir. Entonces es como esas condiciones sociales donde cambian en lo rural, en la zona urbana es como que se cambian los campesinos, se empiezan a alejar de los pueblos y va cambiando mucho la vida del cómo se conoce. ¿Qué impacto tiene para la región, o sea, América, la problemática de la violencia? Pues de alguna manera yo diría que se deja de conocer a Colombia como un país donde son personas trabajadoras, productores de cabeza y se entiende como los narcotraficantes, los que tienen mucha violencia, los que en este momento están en muchas problemáticas sociales donde no se está evidenciando como ese logro que era lo de la paz. Entonces se ve como ese país donde no, si voy allá me pueden matar. Y es algo muy complejo y muy complicado porque tenemos pensamientos muy mediocres, muy débiles, donde nos dejamos creer por cualquier cosa. Porque ha sido tan ineficiente el apoyo de la ONU UNICEF y de alguna manera yo dije que se puede, de que las soluciones son muy complicadas de encontrarse, porque son como recursos, son como problemáticas que están afectando demasiado. Y somos un país tercermundista que prácticamente no genera muchas cosas para ellos. Y es más complicado porque no somos un país tercermundista y no una potencia. En cambio, si es una potencia, de alguna manera sí estarían apoyando más de eso, porque es como un generador muy importante de dinero, de economía. El término Pateaboa que hace referencia. Pues
pues una declaración de independencia que se logró en el año 1810. Fue la entrada de Santa Fe de Bogotá y fue donde la reconquista española. Se encuentra marcada la inestabilidad política y hecho que de alguna manera se sigue encontrando ahora con una guerra interna en Colombia y se han como tenido más problemáticas por esto. Y la última era, mencioné 10 causas de desplazamiento forzado. Pues amenazas de muerte, enfrentamientos armados, también muertes de un familiar por conflicto, contaminación por armas, daños de propiedades públicas, negar o restringir accesos a sus propias propiedades, restricciones de movimiento social o económico, heridos en combates de paramilitares y bueno, como tal eso. Y ya, muchas gracias.